Quiero invitarlos al Evangelio de Lucas, obviamente. Sin embargo, tengo que ser muy abierto y sincero en lo que voy a decir. Lucas 6, porque tengo que ser fiel a lo que yo les enseñé. Ya van a entender lo que acabo de decir. Primero vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 6, y juntos fijemos nuestra atención en el versículo 17 y de ahí vamos a leer hasta el 26. Repito entonces, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, desde el versículo 17 hasta el versículo 26 incluido. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Voy a pedir a todos que marquen y repitan detrás de mí mientras van marcando. Diga Judea, más fuerte, Jerusalén, Tiro, Sidón. 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarlo, porque poder salía de él y sanaba a todos. Diga, poder salía de él. Grite ahora, y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, ¿hacia quiénes? Hacia sus discípulos, decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan y cuando los aparten de sí y los vituperen y desechen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense en aquel día y alégrense, porque he aquí, el galardón de ustedes es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de ustedes ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. El Evangelio de Lucas es el evangelio más saturado de parábolas según los exégetas de años. Por los siglos, los especialistas en la escritura, lo que hoy se conoce como biblistas también, se dieron cuenta que Lucas es el que más contiene, mejor dicho, parábolas, porque tiene una intención. La intención de que el reino de Dios sea comprendido en la nueva perspectiva mesiánica que Yeshua ha traído. Yeshua es el que está hablando aquí, y justamente uno de los métodos que usa son las parábolas, algo que generalmente lo usaban los rabeinus, es decir, los sabios de la Torá, que generaban un movimiento, eran la cabeza de un movimiento, y si no, los reyes. Muy comúnmente podemos ver mashal o parábolas en la forma de escribir de Salomón, por ejemplo. Ahora, volviendo a Lucas, yo tengo que ser fiel, decía recién, a lo que les dije la semana pasada. ¿Cuál ha sido el error nuestro al abordar las parábolas de los evangelios? El error ha sido, primero, considerar un relato sencillo. A todos nos han enseñado lo que para los griegos la parábola era. Parábola, que viene del griego, era una instrumentación pedagógica de aquella cultura, y sí, tenía que ver con una historia sencilla que trataba de explicar un concepto filosófico sencillo. Sin embargo, para los hebreos, lo que los griegos llamaban parábola siempre tenía que ver con algo que tenía mensajes encriptados. Y por eso la intención literaria de Lucas es la que primero tenemos que considerar. Porque una cosa más que estaba salteando decirlo y es importante, y eso me permite decir porque voy a ser sincero, es que siempre hemos abordado, vamos a ponerlo bien en antes, abordábamos las parábolas en forma fraccionada, por decirlo así, aisladas del contexto. Es como que tomamos la parábola de tal cosa o de tal otra y desde allí sacábamos una reflexión, una aplicación. ¿Está mal? No. A lo largo, como es del Espíritu Santo, sirve. Abordarlo así da al alma un refrigerio. Sin embargo, el alma no necesita solamente refrigerios. Vamos a lo común. Un refrigerio cotidiano en el verano puede ser un jugo de alguna fruta. ¿Está bien? Está bien. Pero en el verano usted no puede estar a jugo de frutas. Necesita una buena nutrición. ¿Me explico con eso? Pues bien, tomar la parábola como lo hemos hecho siempre no es que estuviera mal,
Sin embargo, no era el todo. Y el todo considera justamente el contexto histórico, cultural y también el contexto literario. Mire, les voy a explicar qué estoy queriendo decir. El capítulo 6 de Lucas tiene parábolas recién en el versículo 39 y hasta el 49. ¿Qué tendría que haber hecho yo en esa forma antigua de ver las parábolas? Y bueno, haber leído con ustedes del 39 al 49. Pero aquí estaríamos en el error de no entender por qué Yeshua está diciendo las parábolas en este contexto, en ese lugar y con ese tipo de gente. Porque justamente todo el capítulo de Lucas habla de Yeshua haciendo valorar primeramente el Shabbat, para entender que el Shabbat, ya que es un pacto entre Dios y los redimidos, persigue por sobre todo la justicia social. En Éxodo 20 no queda muy revelado eso, pero cuando vamos a Devarim o Deuteronomio 5, cuando vuelve a repetirse el Decálogo o la Sacedez Hadibrot, allí queda muy claro que Dios al Shabbat también lo ha dado para que tu esclavo y tu esclava también descansen. Eso se llama justicia social. Comentario aparte. Han pasado 40 años desde la primera vez que escucharon el Decálogo a esta generación que la escucha por segunda vez. ¿Sí? En el primer Decálogo no aparece la palabra esclavo, aparece la palabra siervo y sierva. Eso demuestra que los israelitas no eran esclavos como lo muestra Hollywood, sino que eran esclavos aún con condiciones económicas importantes porque tenían sirvientes. Y esos sirvientes salieron con ellos. Pero 40 años después no solo sale la palabra siervo, sino que aparece la palabra esclavo y esclava. En el desierto, evidentemente, ya por 40 años había aparecido el tema de deudores. Y usted sabe que en lo jurídico, Mishpatim nos lo va a enseñar, cuando alguien le debía a alguien y no se lo podía pagar, ¿cómo era la demanda? ¿Era una demanda penal con cárcel o una demanda civil con otro estilo? Tenía que hacerse esclavo por 6 años, por 7, y en el 7º era liberado. Por eso es que aparece en Devarim esto de la justicia social. Pasan muchos años y Yeshua está hablando acá y quiere hablar de que la Torá no ha sido llevada a entender para qué era el Shabbat. El Shabbat es señal entre Dios y su pueblo, siempre y cuando su pueblo se ocupe de los que menos tienen, de los que más sufren. Con esto y diciéndolo, me gustaría, hermanos míos, que nos dispusiéramos a que hoy entendiéramos que estas enseñanzas no pertenecen a lo que vimos en Mateo, la montaña. Hoy les voy a pedir que justamente, siempre les pido que tomen sus gafas o anteojos y se pongan a mirar desde otra perspectiva. Agarren sus gafas espirituales y miremos Lucas desde otra perspectiva. No vamos a subir a una montaña a escuchar a Yeshua. Vamos con Yeshua a bajar. ¿A dónde? A la realidad de nuestra cotidianidad. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy. El reino de Dios. En todas las parábolas que vienen hablan del reino de Dios, pero puesto dentro de un sistema humano que está lleno de injusticia. Un sistema humano antivalores, antirreino, un sistema humano que es al revés. Y hoy tenemos que invertir estos valores. Por eso he llamado a esto la gran inversión, porque es un trabajo que va a dar un resultado de prosperidad si aprendemos a invertir lo que pasa en ese sistema donde nosotros somos también parte y por ende debemos asumirnos que somos protagonistas. Así que vamos a mirar el video que he preparado. Les pido que abran mucho su corazón, porque es un desafío a todo lo que tenemos que hacer. Miramos la gran inversión en un tiempo donde los inversores están asustados porque las bolsas están cayendo. Tu bolsa, tus tesoros en los cielos no van a caer jamás. ¿Amén? A ver, atención. Cuando uno piensa en las grandes enseñanzas del maestro, ¿qué se nos viene a la mente? Casi siempre la cima de una montaña, ¿verdad? Bueno, hoy hay que quitarse esas gafas. Hoy no vamos para arriba, no. Hoy vamos a bajar. Vamos a meternos de lleno en un pasaje de Lucas, capítulo 6, que, miren, no está hecho para darnos consuelo. Está diseñado para sacudirnos. Es que estamos frente a la constitución de un reino que pone todo nuestro sistema de valores completamente al revés. No es una revelación allá en las alturas, sino un descenso directo a la cruda realidad. Esto es ni más ni menos que la gran inversión. Bien, este es nuestro mapa del recorrido. Primero, vamos a descender a ese llano. Luego, exploraremos esa increíble paradoja de quiénes son de verdad los afortunados. Escucharemos un lamento por los que ya están satisfechos, descubriremos la trampa mortal de la popularidad y al final, todo nos llevará a una elección radical. ¡Vamos a sumergirnos! Empecemos por el principio, por el escenario. Porque en esta historia, donde ocurren las cosas es tan, pero tan importante como el mensaje mismo. Y les adelanto, no es donde uno se esperaría. A diferencia de Moisés en el Sinaí, Yeshua desciende.
se detiene en un lugar llano, un pedinou en el griego original. ¿Y por qué esto es tan vital? Porque el llano representa la realidad de la miseria humana, así, a ras de suelo. Él no está legislando desde una torre de marfil, baja al nivel de la gente. No habla desde la jerarquía, sino desde la horizontalidad. Y ahora fíjense quiénes vienen a escucharlo. No solo gente de la capital o de los campos cercanos. El texto nos dice explícitamente que venían de la costa de Tiro y de Sidón. Y esto, ojo, esto no es turismo. Esto es una profecía en plena acción. Es que hay que entender que eran Tiro y Sidón. Eran las capitales del dinero, el corazón industrial del mundo antiguo, el centro neurálgico del sistema de Mamón. Entonces, que gente de esa Babilonia comercial baje al llano a escuchar a un rabino que está a punto de decir «¡ay de los ricos!» es algo realmente impactante. Significa solo una cosa: el hambre de verdad le ha ganado la partida al poder del dinero. Están abandonando su seguridad financiera para buscar una sanidad que el oro simplemente no puede comprar. Y aquí, justo aquí, comienza la gran inversión. Yeshua alza los ojos y lanza una auténtica bomba cultural, declarando dichosos o macarios a un grupo de personas que en la cultura del honor de esa época eran considerados una vergüenza pública. Fíjense en la radicalidad de esta declaración. Dichosos ustedes, los pobres. Y ojo, no dice pobres en espíritu, como en Mateo. Usa la palabra griega ptojoi. Esto no es una pobreza espiritual así abstracta. Se refiere a la carencia material, a la real, a la escandalosa. A aquellos a los que el sistema ha convertido en no personas, quitándoles toda su dignidad. Estos ptochoi son los anawim de la tradición hebrea. Son los que, al no tener cuentas bancarias ni influencias políticas, dependen total y absolutamente de la justicia divina. Y la declaración es monumental. No dice será vuestro el reino, sino vuestro es el reino de Dios. En tiempo presente, su vergüenza social se convierte de golpe en el más alto de los honores. Esta tabla lo ilustra a la perfección. Es la colisión de dos reinos. La inversión es total, absoluta. Cada valor del mundo es puesto de cabeza. Los pobres, los que dependen de otros, son declarados dichosos, mientras que los ricos y autosuficientes reciben una advertencia. Los hambrientos, los que tienen un vacío que solo lo divino puede llenar, son bendecidos, mientras que los saciados, que no sienten necesidad de nada más, son lamentados. El hambre que sienten ahora es solo una estación de paso antes del gran banquete. Ahora pasemos a esa advertencia, porque inmediatamente Yeshua le da la vuelta a la moneda y pronuncia 4 ayes. Y es crucial que entendamos esto. No son maldiciones llenas de odio. Son un lamento fúnebre. Es el dolor de Dios llorando por aquellos que espiritualmente caminan hacia un abismo, como se llora por un muerto. Escuchen bien la advertencia, porque es aterradora. ¡Ay de ustedes ricos, porque ya tienen su consuelo! Esta frase, que suena tan simple, tiene un significado comercial profundísimo en su contexto original. La palabra griega que se usa aquí para consuelo es paraklesis. Pues bien, en el mundo comercial del siglo I, este término se usaba en los recibos y significaba pago completo. ¿Se dan cuenta del terror que implica esto? Si uno vive para el dinero y el lujo, ya cobró. Ese es todo el cielo que va a tener. La cuenta espiritual está vacía, pagado por completo. Pero el sistema de Mamón no solo seduce con riquezas. El lamento continúa porque hay otro pago completo. Otra forma de consuelo terrenal igual de peligrosa, la aprobación de los demás. La trampa no está solo en la cuenta bancaria, sino también en el aplauso. El mensaje es clarísimo. La aprobación universal es profundamente sospechosa. En un mundo que crucifica la verdad, si un mensaje es aplaudido por todo el mundo, es una señal de que algo anda muy, pero que muy mal. Seguramente no está desafiando nada. Así es como funcionaban los falsos profetas. Decían paz, paz, donde no había paz, solo para no incomodar al poder. Evitaban la confrontación. Y el punto clave es este. Si un mensaje no cuestiona las estructuras de injusticia, si no genera conflicto con la mentira, no es el mensaje del reino. Si el sistema te aplaude, es porque ya te has vuelto parte del sistema. Y bueno, todo esto nos lleva a un punto de decisión que no podemos evitar. Yeshua no está dando consejitos de autoayuda, está presentando dos caminos, dos reinos, dos sistemas de valores que son completamente opuestos. Aquí está el corazón de la gran inversión. Yeshua está desmantelando la idolatría de la avaricia y del ego. El éxito según el mundo, el dinero de Tiro, la fama, el poder, es visto como un peligro espiritual.
Y lo que el mundo ve como un fracaso, la dependencia, la vulnerabilidad, es llamado bienaventuranza, porque es justo ahí donde Dios habita y actúa. Entonces, la aplicación práctica es radical y nos desafía hoy mismo. Primero, renunciar, quitar a Mamón, a ese sistema de dinero y autopromoción, del trono de la vida. Segundo, practicar la justicia, entender que los recursos no son para acaparar, son para compartir. Y tercero, tener valentía, dejar de buscar la seguridad temporal de Tiro y atreverse a buscar el reino en el llano, junto a los que lo necesitan. Y la pregunta, claro, resuena hasta nuestros días y nos confronta directamente. ¿Vamos a seguir buscando la seguridad y el consuelo temporal que nos ofrece el sistema del mundo, esa comodidad de Tiro? ¿O tendremos la valentía de vivir en este reino al revés, donde el último es el primero y el que sirve es el más grande? La elección es radical. Se trata de renunciar a Mamón y buscar la justicia. Porque el reino de Dios ha bajado al llano y nos invita a una inversión total de nuestros valores, a ver el mundo, la riqueza, el poder y a nosotros mismos a través de una lente completamente nueva. La elección es nuestra. Vamos a esperar que Multimedio me diga si ya puedo. Porque la palabra llano, que aquí en el griego original es pediunou, llano, representaba también en la literatura griega, en el idioma griego, la realidad de la miseria humana. Es decir, el hombre está al ras del suelo. Esa es la representación. Por eso Yeshua no es que sube a legislar, porque eso ya estaba hecho por Moisés, sino que él muestra que no viene a proponer una vida de torre de marfil. Para los que saben de literatura saben a qué me refiero. Él más bien baja al nivel de la masa campesina, como los llamaban los romanos a los judíos, vivieran o no en el campo, y se sitúa horizontalmente en el pueblo. Remarco porque para mí es importante que usted lo note, anote y recuerde. O sea, no habla desde una jerarquía, él habla desde una horizontalidad empática. Y lo segundo que quiero que vean es que aquí se habla de un poder tangible, porque antes de soltar una sola palabra de la que hemos ya leído, antes de empezar a enseñar, dice que poder salía de él, versículo 19, y sanaba a todos. Esa es la forma de obrar el Señor. Primero restaura vida y luego se dispone a instruir la mente. Primero restaura vida y luego instruye a la mente. Porque a veces se cree que es al revés. Y es más, hay organizaciones dogmáticas religiosas que tienen esa idea. Y aquí hay una conexión que me parece muy interesante, por eso es que hablo de una geografía teológica. Porque en esta zona donde él está enseñando, se encontraba en su tiempo unas tribus muy especiales que ya las voy a nombrar. Así que miren bien qué tipo de gente está aquí. O sea, no solo hay judíos que vienen de Judea y Jerusalén, recuerde que Judea y especialmente Jerusalén eran lugares donde los judíos que vivían allí pertenecían a la clase media alta. Los que vivían en Jerusalén eran clase media alta y ya hasta ricos, eso era seguro. Sino que dice que también había gente, volví al 17, de la costa de Tiro y de Sidón. Y esto no es un detalle turístico, hermanos, es un detalle profético en plena acción. ¿Por qué? Porque geográficamente la ciudad de Tiro y de Sidón se situaban en aquel momento en el territorio que fue asignado por Moisés a la tribu de Asher. Diga, la tribu de Asher. Justo estamos en esa tribu este mes. Y Asher tiene que ver con el óleo de alegría. O sea que la presencia de esta gente que viene de Tiro y de Sidón confirma que Yeshua ha venido a reunir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que ya usted puede anotar se encuentra en Mateo 15, 24. Cuando viene una mujer de Tiro, una sirofenicia, a pedirle sanidad por su hija, él le dice que no, porque ha venido a buscar a ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 24. ¿Está bien? Incluso él está haciendo esto para que todos vean que su mesianismo no viene a cumplir los deseos políticos que tenían los de su época y especialmente los del entorno de su tierra. Él viene a buscar en la oscuridad de las naciones a muchos que han quedado atrapados en las costumbres de las naciones y las chispas de luz que se soltaron sobre ellos a través de los ancestros. Recuerden que todos estábamos en el monte Sinaí, habían quedado encajadas o atrapadas en esas clipot o cáscaras del ego que las naciones siempre entrenan. Así que llega al lugar llano, diga lugar llano. O sea, y ahí hay gente de Judá, que viene de Judá, especialmente de Jerusalén,
Pero al estar estas otras personas, él está diciendo que está cumpliendo con su enseñanza en juntar las dos ramas de Ezequiel 37. ¿Logran ver otra forma esto, no? Yo necesito que entiendan esto para que podamos después ir a las otras dos partes. Si usted mira conmigo lo que estamos considerando cuando hemos leído hasta el 26, y en el 27 dice, pero esa expresión, después se lo enseño el sábado que viene, habla de la segunda parte del capítulo, separa la primera de la segunda. O sea que nosotros vamos en la semana que viene a ver desde el 27 hasta el 38, sí, porque la tercera parte está dada en el 39 cuando dice, y les decía una parábola. Por eso yo pienso en tres partes enseñarle el capítulo 6. Volvamos a lo que estamos mirando. ¿Entienden esto de que bajar al llano es decir, estoy atrayendo hacia mí aún a los que están muy lejos, no solamente geográficamente, sino perdidos en las naciones? Diga conmigo, se estaba cumpliendo Ezequiel 37. Pero déjenme en estos 5 minutos que tenemos hablar de eso que en el video se destaca. La derrota a Mamoná, o Mamón en griego, Mamoná, la actitud materialista. Hablemos del siglo I, hablemos de Tiro, hablemos de Sidón. En el siglo I, Tiro y Sidón eran consideradas potencias industriales. Allí estaban las principales industrias del vidrio y de la púrpura. ¿Se acuerdan que Lidia, en el libro de los Hechos, se dedicaba a esa industria? Esto era muy caro, daba mucho dinero, era una demanda mundial muy grande. Y además había centros de adoración paganas y todo eso representaba lo que los judíos llamaban el sistema de Mamoná. Recuerden que Mamoná es una expresión aramea que los judíos habían tomado para hablar del sistema de abodazará o de idolatría que ocasionaba el materialismo. Ahora traten de recordar conmigo. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, aparece el profeta Elías, no sé si alguno recuerda, enviado a Sarepta de Sidón. Si no recuerdas, anota el capítulo y después corrobora que te estoy hablando de esto. ¿Y para qué fue enviado allí? Para ser sustentado por una viuda gentil, de ahí de Sidón, porque estaba habiendo hambre en Israel. Bien, ahora no es el profeta el que va a Sidón, es Sidón que está viniendo al profeta. No sé si van viendo lo que quiero marcar. ¿Qué señala esto? Señala un cambio de tiempos en la voluntad del Padre. Señala que ha llegado el tiempo de la visitación mesiánica. Está provocando que incluso aquellos que están en esa región de los fenicios, la civilización fenicia es el símbolo práctico del comercio y por sobre todo de la adoración a Baal, en forma de un dios pagano llamado Adonis, y especialmente allí se adoraba, recuerden, a Baal Sifor, o Baal Sipón, como lo hemos estudiado ya. Ahora, ese territorio está viniendo al profeta porque lo que viene es un tiempo donde de todas las naciones van a venir al Dios de Israel. Y eso a mí me interesa que marquemos en nuestro aprender hoy el Evangelio. Eso es la inversión del reino. Los de fuera van a entrar, eso está diciendo Lucas. Los de dentro, es decir, los fariseos y escribas, o todo líder religioso de la dogmática farisea, quedarán afuera. Y en el siglo I, cuando Lucas escribe eso estaba pasando. El mensaje del Mesías era aceptado por los judíos griegos y por gente que incluso no siendo griegos en cuanto al judaísmo, se sentían atraídos por esto. Los de afuera estaban entrando, los de dentro estaban siendo desechados. Si vamos al profeta Isaías, anótelo, el capítulo 23, o si no, también anote esto, Ezequiel, desde el capítulo 26 al capítulo 28, usted va a notar que la ciudad de Tiro es el epítome del comercio mundial. Repito, Isaías 23, anótelo, Ezequiel, capítulo 26 al capítulo 28, habla de Tiro como el simbolismo, el epítome del comercio mundial, de la riqueza arrogante y por sobre todo del orgullo económico financiero. Esto no cambia, ¿eh? Hoy podríamos decir que la Tiro actual sería Wall Street, allí en Nueva York, o la Grand City, creo que se llama, la Grand City, que es la parte de Londres, de donde se determina toda la historia económica del mundo. Un día les voy a enseñar eso también. Cosas interesantes que se puede investigar también. Justamente en la denuncia, por ejemplo, de Isaías es cuando el príncipe de Tiro dice, yo soy un dios. Por eso es que es tomado como una sombra de lo que pasó preexistencialmente, en la existencia invisible, digo, en los cielos, con la rebelión de aquel que se le llama Lucero. Ahora, que gente de Tiro, repito, la capital del dinero o de los mercados financieros, baje a este lugar llano a escuchar a un rabino
que está diciendo, ¡ay de vosotros ricos!, ya es impactante. Eso muestra que existe siempre un remanente de Dios, incluso dentro del sistema económico más perverso. O sea, la Babilonia comercial en estos días está asustada por todas las caídas que ha tenido las monedas cripto, desde el Bitcoin, que es la cabeza de todas las cripto, ha caído y sigue cayendo, desde el oro, desde la plata, desde todo porque ha intervenido la inteligencia artificial. Por si usted no lo sabe, la inteligencia artificial ahora está interviniendo en los mercados y está provocando caos. Pero me fui del tema porque quiero volver a esto. Hay de vosotros ricos, eso impacta, ¿no? Y decía que hay un remanente incluso en esos ámbitos. Y lo que está pasando va a ser a que los ricos busquen eso. Y quiero que estén atentos todos, porque todos conocemos a alguien de clase media alta hacia arriba, todos conocemos. Sin embargo, tenemos el problema, y a veces estos pasajes mal interpretados nos han llevado a creer que los ricos no van a entrar al reino de los cielos. No es así, no es así. Porque si fuese así, acá en la parábola del rico y el Lázaro, ¿con quién está según la parábola? Con Abraham. Y Abraham era un hombre riquísimo en gran manera. Por lo tanto, debemos pensar en esto. Hay gente, y lo digo proféticamente, que está abandonando a Mamón para buscar servir a Dios. Y vos vas a ser el mentor, el tutor, el maestro de esos remanentes. Ahora, que esta gente haya bajado al llano significa que hay algo fuerte que desde entonces sigue, y es el hambre por la palabra de Dios. Porque el hambre de la verdad siempre vence al poder del dinero. Ellos están abandonando su seguridad financiera, están abandonando esa, entre comillas, Babilonia comercial para buscar la verdadera sanidad. Sanidad que el dinero jamás podrá comprar. Y estas ciudades representan justamente el mundo de las clipot, el mundo lleno de cáscaras o impurezas a causa del ego materialista, consumista, comercial. A eso representan estas ciudades fenicias. Hay muchas almas que están como ellas, como esta gente, anhelando buscar su sanidad, tanto espiritual como física. Pero empiezan por el cuerpo. Todo el mundo empieza a buscar sanidad cuando su cuerpo ya está mal. Eso implica que hay muchas almas que se están elevando o están elevando sus chispas de santidad al propósito de Dios. Almas que estaban atrapadas en las naciones. Ustedes, yo, éramos de esas almas. Y Yeshua está operando con su poder redentor, no para que la gente quede segura de que está sellada para morir y pasar al cielo después de muerto. No. Él está operando para que ese núcleo que representa ahí la palabra Jerusalén sea algo que nos capacite a nosotros para ser la Jerusalén celestial. Aquí estamos frente a un movimiento cuya base fundamentalmente desde los de abajo. En esta sociedad judía, hebrea, lo que los romanos llamaban campesinado se dice, está bien, que sostenía al Estado romano con sus tributos, hay un clamor para que se manifieste liberación. El Imperio Romano incorporaba a esta región con mucho desdén, pero simplemente por el interés de que allí ellos se sometían a cada impuesto que los romanos inventaban. Y cuando no lo podían pagar, se les expropiaba sus terrenos, su territorio. Y esa era la base fundamental por la cual Yeshua aparece aquí y baja al llano. Lucas está diciendo que nuestro maestro comenzó un movimiento revolucionario, donde el mensaje del reino de Dios, desde el principio siempre ha estado diseñado para romper fronteras de pobreza, de injusticia, recuperar la herencia que Israel perdió. Es decir, cuando la economía está mal es porque Dios está en control de eso, a fin de que la gente eleve sus chispas de luz a la conciencia de Israel. Y es trabajo de nosotros estar atentos a esto que se está viniendo a favor del reino de Dios. Ya consideramos el primer pilar de nuestro estudio, que tiene que ver con el escenario, totalmente con una geografía teológica de un poder tangible que por sobre todo, por esto de conectar a las tribus perdidas, nosotros en ese movimiento que está haciendo el espíritu profético, está yendo contra un sistema sometido a mamoná, el materialismo. El ego de los seres humanos está llegando a su fin en cuanto a agotamiento, y eso a mí me tiene en paz. Vamos al segundo fundamento, que lo vieron en el video, y tiene que ver con la paradoja de los dichosos, los bienaventurados. Los anabim, como ya lo vimos cuando en el Sermón del Monte, o la enseñanza del monte, lo explicamos, no voy a ampliar mucho más eso, vuelva a buscar esa enseñanza de quiénes son los anabim, pero quiero leer el versículo 20, el Evangelio dice así: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía:
Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Cuarta bienaventuranza y última. Bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan y cuando los aparten de sí y los vituperen y desechen vuestro nombre. Atención, eso es muy fuerte, ¿eh? Es cuando empiezan a hablar contra tu persona, contra tu identidad. Es muy fuerte. Y desechen tu nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense en aquel día y alégrense, porque he aquí, su galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Primero, alzó los ojos hacia sus discípulos. Lo vamos a marcar, porque estas promesas son solamente para aquellos que han decidido seguirlo. Y la palabra bienaventurados en griego es makairos. Ya la hemos visto en Mateo 5. El hebreo es Asher, la tribu que este mes preside. Es ideal esto para nosotros hoy. Sin embargo, makairos se traduce, o Asher, como dichosos, honorables, llenos de alegría, exageradamente felices o felices. En la cultura del honor y de la vergüenza que estaba en el siglo I, porque justamente las almas humanas pendulaban en alguno de estos dos puntos, el honor o la vergüenza, justamente ser pobre era una terrible vergüenza. Pero Yeshua baja al llano e invierte totalmente el statu quo. Primero, fíjese en el 6:20 el tema de la pobreza. Él va a decir que la pobreza es la ventana de la gracia divina. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Por favor, noten la radicalidad que marca el Evangelio de Lucas. Esa es la intención que tiene el autor. Él no ha añadido los pobres en espíritu, como lo dice Mateo. En la bienaventuranza del monte es bienaventurados los pobres de espíritu. Aquí es simplemente los pobres, los pobres. El video le decía que justamente el griego es los tokoi. Tokoi es la forma de decir pobre. Y acá les voy a dar una explicación de por qué Lucas lo escribió en griego y no en el hebreo correspondiente, que es Anabim. Y yo voy a volver a explicar Anabim para repasar. ¿Quiénes son los tokoi? Los pobres. El término tokoi nunca se refiere al que vive en austeridad. Siempre se refería al mendigo, al que carece de recursos, a aquel que tiene que ocultarse por vergüenza a sentir que no es persona. Justamente tokoi se le aplicaba a la no persona, por decirlo en una expresión. Justamente los no persona, los tokoi, eran aquellos a quienes el sistema les negó la dignidad de ser llamados o considerados seres humanos. Así eran los griegos y los romanos en su forma de ver al que nada tenía. Aquellos eran víctimas de una carencia material que rondaba el escándalo de la pobreza. Yo no estoy describiendo solo el siglo I. Si usted captó esta significación, estoy describiendo nuestro alrededor. Hermanos, lo que describí de los tokoi está pasando hoy en Argentina. Está pasando hoy en Estados Unidos. Porque hemos normalizado a los emperadores que han aparecido. No me voy a ir del tema, vuelvo acá. Me voy al concepto hebreo. Tokoi es griego, el concepto hebreo ya lo hemos trabajado mejor antes, Anabim, se refería a los pobres de Yahvé. Sí, era gente que en Israel no se consideraban no personas. Al contrario, ellos al no tener esa protección y seguridad social, por lo tanto, tener una economía totalmente debilitada, más que austera, debilitada, dependían totalmente del Eterno y se juntaban para justamente estudiar la Torá. Yeshua baja a un momento donde los que están allí son paganos, todos ricachones. También están los ricachones de Jerusalén y los de Judea. Y viene a decir esto, dichosos, no porque la miseria sea buena. Quiero romper algo que de repente desde Roma intencionalmente, con muy mala intención, se inyectó por los siglos de los siglos. Se hizo creer que ser pobre es lo que Dios ama. No. Él dice, son dichosos no porque la miseria sea buena, porque la miseria, ¿qué es? Es el fruto del pecado estructural injusto o del sistema que nos rodea con sus injusticias. Él dice que son dichosos porque Dios toma partido por ellos. La opción preferencial de Dios siempre son los pobres. Y Yeshua dice, me vengo a poner del lado de ellos, del pobre. Repito, no porque es pobre
o porque necesariamente ser pobre es bueno, sino porque reconozco que es víctima de la injusticia que siempre contradice el reino de Dios. Yeshua está diciendo, el reino les pertenece ya, aquí y ahora, es de ustedes. Y esa es la garantía de que viene siempre justicia para el que está pasando un mal momento económico. Estas bienaventuranzas en realidad son desde la boca del Maestro un grito de esperanza para todo este movimiento que él va a inaugurar. Lucas está destacando que nuestro Maestro Yeshua venía a inaugurar un movimiento que infundía esperanza desde el sentir que soy bienaventurado cuando más me encuentro en necesidades a causa del sistema o de la estructura sistémica que causa injusticias contra mí. No sé si captan, el reino de Dios ya les pertenece. Porque han decidido romper con la lógica de esa acumulación que el sistema tiene. Ustedes ya no saben que por su cuenta no pueden acumular como el Imperio Romano, las élites religiosas de Jerusalén lo dicen, y nosotros hoy como los 10.000 millonarios, así se llaman, lo que hace un mes la revista Forbes publicó, búsquelo, los 10.000 millonarios del mundo establecen. Pero me dio asco escuchar el informe de los 1.000 millonarios, pues no tienen vergüenza de acumular y acumular. Sin embargo, casi todos ellos, y especialmente, por ejemplo, Elon Musk, son considerados como mentores o motivadores a tener lo que ellos tienen, que sería imposible. Veamos esto de las bienaventuranzas porque quiero ir a la segunda, verso 21. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, bienaventurados los que ahora lloran. Bienaventurados los que ahora tienen hambre porque serán saciados, bienaventurados los que ahora lloran porque reirán. La palabra clave ahí, anótenla, subrayenla, remárquenla, es ahora. Diga fuerte, ahora. Yeshua está reconociendo la realidad brutal del hambre física, y la palabra hambre es física, peinontes es el griego, y él sabe que ese hambre es fruto de los altos impuestos y de la pérdida o confiscación de tierras que todos los judíos estaban sufriendo a causa de no poder pagar tributo. Ahí van a entender por qué a los publicanos o recaudadores de impuestos se los miraba mal, porque eran traidores a sus propios hermanos. Cuando Yeshua dice esto, los que lo escuchan en el contexto judío saben que Yeshua le está garantizando lo que se conoce como el banquete mesiánico. Isaías 25:6 inauguró escatológicamente esa expresión, el banquete mesiánico. Se los leo, pero anótelo, es la profecía de Isaías 25:6. Y Yahvé de los ejércitos hará en este monte, diga en este monte, a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Le recomiendo que lo marque como una promesa para ustedes porque a esto se está refiriendo Yeshua. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, bienaventurados los que ahora lloran, porque tienen ya ahora garantizado el banquete mesiánico. O sea, el sufrimiento de la injusticia del sistema siempre es una estación transitoria que garantiza que Dios intervenga sí o sí. No sé qué está pasando en tu vida en este momento por este sistema injusto, pero Dios va a intervenir a tu favor. Vamos a la tercera que quiero compartir. Vuelvo a Lucas 6 y veo el versículo 22 con ustedes. Dice, bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan, y esto quiero leerlo bien, bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan, cuando los aparten de sí y los vituperen y desechen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y desechen vuestro nombre como malo. Para ellos que escuchaban en aquel tiempo, sabían que por seguir a Yeshua había un riesgo que era muy feo y era ser expulsados de la sinagoga. En griego se llamaba aposinagogos, es ser sacado de la sinagoga. Ese era el terror de un judío, porque cuando se te expulsaba de la sinagoga venía la muerte social y la economía de cualquier judío del siglo I expulsado de la sinagoga empezaba a caer, pues la economía de los judíos se sostenía desde los hermanos que congregaban con él en esa sinagoga. ¿Lo cual es la orden? Alegraos, gócense. La expresión griega ahí es salten de alegría. Por eso a veces yo los insto a que al menos salten en sus lugares cuando cantamos, porque esa es la señal de que entendemos esto. Ser rechazados por el sistema es certificación de que somos
verdaderos profetas. Eso lo está diciendo Yeshua a sus bienaventurados. Y aquí hay uno y allá hay varios, no sé quién lo recibe. O sea, Yeshua dice, el conflicto va a ser inevitable. Si están anunciando el evangelio de Dios, no pueden evitar el conflicto. Si el sistema de opresión no se siente amenazado por la fe que ustedes ejercen, entonces la fe que ustedes tienen no es el evangelio del reino de Dios. Ser bienaventurados en el contexto que Yeshua está usando aquí en la llanura significa tener audacia para construir una sociedad donde siempre los hombres se sientan hermanos. Hablo de una sociedad fraterna. Solo la sociedad donde más nos esforzamos para sentirnos hermanos es donde más se va a evitar la explotación. Eso hoy Argentina corre el riesgo de cada vez perderlo más. La sociedad fraterna hace entender que la alegría nunca viene de los bienes que se acumulan. La alegría viene como lo que experimentaron en Sinaí, de una liberación colectiva, de una masa crítica que no solamente se siente salva de los látigos del faraón, el sistema, sino que se siente libre para un propósito. Porque cuidado que la libertad mal manejada, les recomiendo leer el libro de Erich Fromm, El miedo a la libertad, lo leí hace muchos años, tengo que volverlo a leer, pero él habla allí justamente que cuando la libertad no se sabe manejar, la libertad apunta al miedo y la libertad mal manejada termina aceptando el autoritarismo de los gobernantes. Argentina entró en décadas de libertad mal manejada y hoy estamos aceptando el autoritarismo de los que nos gobiernan. Y muchos de ellos gente evangélica, para que vean que en el evangelicalismo argentino al menos no hay gente que entienda las bienaventuranzas. Vamos al tercer fundamento. Vamos a este momento que es duro, el momento profético de los ayes, diga los ayayay. Porque inmediatamente Yeshua va a girar la cara de la moneda, ¿no? Viene de las bienaventuranzas, felices, macairos, y entra en estos 4 ayes. Quiero que entiendan bien la palabra. La palabra griega es ouai, O-U-A-I, ouai. Es la forma de traducir, no es una maldición rabiosa, ahí sí lo puedo explicar mejor. Es un lamento fúnebre. La idea del ouai era el ay cuando alguien había tenido una pérdida de un ser querido. Cuando, por ejemplo, un padre lloraba a un hijo que por seguir el mal camino se había alejado de la ética de su casa. Lo que Yeshua está haciendo con estos ayayay es expresar el dolor que siente el Eterno. El Eterno está llorando sobre los ricos, como quien llora sobre un muerto. ¿Por qué? Porque el que ama el dinero camina solo hacia el abismo. Con esto Yeshua denuncia lo que el dinero es. El amor al dinero funciona sí o sí como un ídolo. No hablo del dinero en sí porque el dinero es una cosa. Pero cuando yo amo esa cosa, entonces funciona como un ídolo. Y como todo ídolo, disculpen que lo diga, el amor al dinero va a exigir sacrificios humanos. El amor al dinero hoy tiene a miles de argentinos pasando hambre. Los ayes, o los ayayay, que Yeshua usa acá, son una denuncia profética contra aquellos que se benefician del orden establecido y se sienten satisfechos mientras otros están llorando. Por eso me alegré que después de tantos años de una justicia injusta, que no sé qué habrá tratado de hacer en esta demora, se vio obligada, y no sé por qué, creo que porque venimos orando a que Dios obre, a que esta semana que se nos fue, el juez Bento quedara sentenciado a 18 años de prisión. Para mí nada, poco, porque la red que él manejaba con su mujer y sus hijos era asquerosamente enorme. Y a mí me alegra estas cosas, porque mientras ellos se aprovechaban de ese orden establecido, de la estructura que manejaban y le daba poder, ¿cuántos en el camino murieron de hambre? Quedaron sin trabajo. Quiero terminar este fundamento, antes de terminarlo, en realidad quiero introducirme a unos puntos de aquí, pero me gustaría compartirle una frase de Gustavo Gutiérrez. Me olvidé de poner el libro de donde lo saqué. Yo tuve la dicha de conocer a este filósofo y teólogo peruano. Fue muy controversial en las décadas del 70, de los 80. Gustavo Gutiérrez es su nombre, por si quiere anotarlo. Peruano él. No sé si está fallecido. Hasta cuando yo sabía andaba con los 80 y tanto, casi 90. Creo que ya falleció. Bueno, la frase dice, escúchenla con el corazón. El reino de Dios es el juicio del mundo presente. Las bienaventuranzas y las maldiciones no son otra cosa que la expresión de la total inversión de valores que el reino siempre conlleva. O sea,
el reino de Dios no es una realidad meramente ultraterrena, sino que el reino de Dios siempre irrumpe en la historia del hombre con un juicio crítico que viene sobre los sistemas injustos, sobre todo la opresión que los sistemas promueven y dejan que suceda. O sea que reino de Dios sí o sí implica transformaciones sociales. Necesito que todos los que dicen ser discípulos de Yeshua salgamos de esa realidad ultraterrena de estudiar Torá para parecernos no sé a qué judíos. A mí no me interesa parecerme sino solo a un judío que bajó al llano. Su nombre es Yeshua. Porque él trajo la pragmática, la Torá vivificada para hacer que la liberación, a través de amar al prójimo, sea una acción concreta contra todo lo que causa pobreza o contra toda estructura sistémica que trae pobreza estructural. Porque también la pobreza estructural de la forma de pensar de la gente a mí me asusta en Argentina. Amados, el reino de Dios se manifiesta en la solidaridad con los marginados y en la solidaridad de los marginados a sí mismos, con ellos mismos. El sujeto histórico de la salvación de Dios es este grupo llamado los pobres. Nosotros somos su sujeto histórico. Y eso debe animarnos a seguir predicando el Evangelio entre los que son de nuestra condición, digamos, clase obrera y aún los que están más abajo, los marginados. Y por eso quizás hoy elegía a uno de los varones para la luz, porque me recuerda a mi juventud siempre idealizando el reino. A través de gente como Gustavo Gutiérrez, como el pastor que recién mencionaba, que se llama Rafael Maestre, ni sé si vive o no. Lo expulsaron de la denominación por creer en que los cambios se daban por un evangelio que afectaba a la sociedad. Había que vivir en la iglesia cantando himnos, según decían, y siguen diciendo algunos. Pero miramos unos puntos que quiero yo hablar. Primer punto, vamos con los hay. ¿Se animan? 6:24. Mas hay de ustedes ricos, porque ya tienen su consuelo. ¿Cuál es el peligro de acumulación de riqueza? Que tenés un recibo de pago ya dado. Esa es la frase más aterradora, porque el término ahí en el video lo veían, de consuelo es paraklesis, de donde viene Paráclito, y se usaba siempre en un sentido comercial. Paráclesis significa un recibo de pago completo. O sea, Yeshua dice, los ricos ya han recibido todo lo que deseaban en este sistema. No hay nada más para ellos, no hay esperanza, no hay futuro para ellos. El rico que vive para sí mismo ya cobró aquí. Quería estar en la revista Forbes, ya lo logró. Su dinero, su lujo, su estatus, son todo lo que ya el cielo le ha dado aquí. El cielo no le debe nada. Agotaron la cuenta espiritual. Y eso es lo que a mí me da esperanza. Yo no agoté la cuenta espiritual. Los tesoros siguen abiertos para más cosas para mí. Siempre y cuando anhele primeramente los tesoros que tiene la justicia del reino de Dios. Porque lo demás vendrá por añadidura. No necesito acumular. Necesito marchar por la justicia. Segundo, hay de ustedes, el 25, ¿sí? Los que ahora se encuentran saciados. Hay de ustedes los que ahora se ríen. Fíjense la trampa que denuncia Yeshua sobre la saciedad y especialmente la risa cínica, que eso también es muy normal en nuestros tiempos, y especialmente desde los influencers, las redes sociales, los youtubers. Yeshua está atacando acá esa dialéctica que se manejaba en aquel entonces del amo-esclavo. La risa del rico siempre era a costa del llanto del pobre, eso está diciendo Yeshua. Y es la risa frívola de que ignora el sufrimiento del otro, que no le importa que el ajeno esté sufriendo, mientras a mí no me pase. Argentina hoy tiene esa actitud desde gente obrera. Bueno, tenemos que aguantar, está todo mal. Pero lo que está mal, algunos lo están haciendo tener hambre. Pero no importa, aguantemos. Después de todo, de esto podemos salir. Eso lo escuché en el 2001, en el 2002. Eso lo escuché cuando yo era chico y teníamos que hacer filas en los supermercados cuando se anunciaba que, por ejemplo, el de las ceras, el átomo tenía por fin azúcar. Y se armaban las filas. Yo tenía 9 años, 10. Y tenía que ir, y mi hermana también, porque, claro, daban 2 bolsitas por cliente. Así que mi hermana le daban el dinerito para las 2 bolsitas en una fila de caja, mi mamá en otra, para tener las 8 bolsas de azúcar para saber cuándo venía. O cuando decían, llegó el querosene para las estufas. Y había que hacer filas de 3 cuadras. Todo eso lo viví. Algunos saben de qué hablo, ¿no? Lo estamos viviendo con otras connotaciones del posmodernismo, creo que más peligrosas, porque en aquel entonces todavía los argentinos éramos solidarios unos con otros. Cuidado con la risa frívola. En aquella economía antigua, acumular riqueza excesiva implicaba necesariamente siempre empobrecer a otro.
Y Yeshua está diciendo, el que ríe hoy sin compasión es el que mañana llorará por su soledad eterna, porque en eso consiste el lago de fuego, una sensación de una soledad eterna que te quema. Número 3, ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cuidado con la popularidad, es una maldición. La aprobación universal es sospechosa. A los falsos profetas se los amaba porque le decían a la gente lo que la gente quería oír. Por eso este versículo no es una advertencia sobre la vanidad personal, es una advertencia o una alerta sobre la cooptación política y la domesticación del mensaje cristiano. No puedo yo adaptar el mensaje a lo que yo quiero porque sé que esto es lo que quieren aquellos escuchar. Por eso es que un monologuista cristiano, que algunos creen que es pastor, hoy capaz que pueda ser el presidente. Y va a ser más de lo mismo. Veamos esto del falso profeta que aquí está denunciado. Es aquel que busca siempre el equilibrio y la armonía a costa de la justicia. Recuerden que en la tradición judía, por su historia digo, los falsos profetas eran aquellos que en las cortes hablaban lo que los reyes querían escuchar y tenían la palabra paz, paz. Creo que Jeremías es el que denuncia, dicen paz, paz, donde no había paz. Simplemente lo hacía para no incomodar el statu quo, al poder en ese momento en posición. Yeshua está diciendo lo siguiente: si todos hablan bien de ti es porque tu mensaje no lo está cuestionando nadie, pues no cuestiona las estructuras de opresión del sistema. Siempre, en distintos momentos, pero recuerdo los últimos años, había un X varón que me decía, bueno, pero tanta fama que tiene David Nesher y siempre no tiene tanta gente como, y me mencionaba el lugar donde él había tocado y no sé qué cosa. Y yo le decía, quizás esos lugares tienen mucha gente porque el mensaje es lo que la gente quiere escuchar. Yo nunca voy a hacer apología de mi mensaje, ni mucho menos de mi persona. Después de llegar a los 60 años y con tantos años de creyente y de haber sido fiel, lo único que sé es que el mensaje que Dios me dio allá a los 16 años lo fue perfeccionando para que hoy a los 60 años siga siendo igual. Rebelde contra un sistema. Nunca voy a estar de acuerdo con un sistema de opresión. Eso me hace un fiel profeta a Dios. Usted categoríceme si soy falso o verdadero. Porque el aplauso del mundo es una señal de que tanto la iglesia o el creyente han dejado de ser sal de la tierra. Y acá quiero decir algo. Lucas está desde el tiempo que él escribe mencionando que se está empezando a usar la palabra eclesía dentro del movimiento de Yeshua, que después va a ser usada o transliterada a nuestro idioma como iglesia, y no se está usando la palabra Keilah. Lo digo para los que andan en movimientos raíces hebreas. No hay que decir iglesia, hay que decir Keilah. Espere. Todos los que estaban en el movimiento de Yeshua, ¿qué riesgo corrían? ¿Cuál era el miedo que tenían? Ellos eran judíos. ¿Cuál era el miedo? Ser echados, expulsados de la sinagoga. ¿Y a dónde acudían cuando eran expulsados de la sinagoga? A las comunidades discípulos de Yeshua. ¿Me estoy explicando? Podrían llamarlos Keilah, pero no. ¿Sabían ellos que Keilah era el nombre para la asamblea toda de Israel? Israel es la Keilah, ¿sí? Sin embargo, ellos empezaron a llamarse eclesía, no sinagoga. No se llamaban sinagoga. ¿Por qué? Atención, porque la expresión eclesía en la época de ellos no se usaba para grupos religiosos. Significaba asamblea de decisiones políticas, asamblea que tomaba recaudos o decidía a favor de las necesidades que pasaba una sociedad. Esa es la razón por la cual la palabra iglesia, bien usada en el siglo I, era una revolución también. Porque para el Imperio Romano era peligroso que se juntara gente a hablar de cómo cambiar la estructura de poder. Porque lo peor de todo es que no sabían dónde esa gente estaba. Y no hay nada peor que las bases de la fe. Y vuelvo a lo que quiero hablar. La consecuencia natural de decir la verdad en un mundo basado solo en la mentira va a ser la desaprobación. Si hay aprobación unánime, esa es la prueba de que el evangelio que tú dices creer está neutralizado por causa de tu forma de pensar. O sea, si el sistema te aplaude es porque tú no has salido de ese sistema, eres parte de él y de sus injusticias. Miren a Yeshua haciendo esta conexión histórica. ¿Qué hace Yeshua? Destaca que la estructura de dominación siempre es recurrente. Dice sus padres. ¿A qué se refiere la expresión sus padres? A la élite de Israel, los nobles de Israel.
Sus padres, los nobles, la élite de antes, siempre persiguieron a los verdaderos profetas. Llámese Amós, llámese Jeremías, llámese Isaías, pero vamos de Amós y Jeremías, Oseas, que eran perseguidos. Y sus padres, la élite de Israel, siempre premiaba los discursos cómodos. Y por eso aquí Yeshua dice, si van a ser fieles, practiquen la fidelidad histórica. El verdadero profeta era el que tenía un compromiso con el oprimido. Y el que se compromete con el oprimido siempre va a traer rechazo por aquellos que se están beneficiando de la opresión. Repito esto, cuando una comunidad de discípulos del Mesías no está causando conflicto en la sociedad porque no está señalando el pecado de la estructura sistémica, se vuelve una pieza más de un engranaje de ese sistema. Y hoy aquí entendemos que las parábolas que vamos a seguir viendo nos van a poner en una posición de compromiso con el reino de Dios o seguir comprometidos con los engranajes de este sistema materialista. Vamos al último punto, que es la raíz del problema, según Yeshua, que es la idolatría. Porque hemos analizado este sermón a la luz de todo un contexto histórico y lo único que hemos visto justamente es que Yeshua está desmantelando lo que se conocía como el patronazgo romano. Es decir, en Roma, donde vivían casi todos los ricos del mundo conocido, los ricos daban favores a aquellos que le eran leales. El reino de Dios dice que da favor a aquellos que son leales desde el servicio. Y para el reino de Dios servir no es servir para esperar esa recompensa, es servir sin esperar nada. Y me pongo a pensar en lo que desde mañana ya empieza, que es todo este trabajo para muchos que están oprimidos, que es el seminario de vida. Si usted fue servido en ese seminario que vivió, participe del servicio incondicional. Le garantizo lo que dice Yeshua, ya hay galardón. Al mundo venidero, mucho, pero de esas recompensas, muchas compensaciones hoy aquí en la tierra. Cuando da Yeshua hay una denuncia que hoy veíamos en el 10º mandamiento, el tema de la avaricia. Cuando él denuncia al sistema, va a generar, un sistema que genera pobres, él va a sostener que eso es porque los que son ricos les gusta estar sirviendo a los propósitos de las fuerzas que están detrás de este sistema. Por eso aparece Tiro. Tiro era la ciudad de la gran fama. Es decir, lo que el mundo llama fama o poder, Dios lo llama zona de peligro. Y lo que el mundo le llamaba fracaso, Dios como lo llama Macairos. Dios le llama zona de bienaventuranza, zona de propósito. Es solo allí donde Él habita. Yo no sé si estás en tu zona de confort, sistema que oprime, acumulación de riquezas, o en tu zona de propósito, en tu leslejá, en tu actitud abrámica de siempre estar yendo hacia vos. Tenemos que elegir hoy lo que la semana nos ha puesto, elección de estar dentro del pacto. Cuando usted va a Devarim, Deuteronomio 27 y 28, allí se habla de las bendiciones y las maldiciones. Justamente se habla de los dos montes donde iban a tener que ellos gritar las bendiciones y las maldiciones, ¿se acuerdan? Gerizim y Ebal. Yeshua ha bajado de los montes, pero pone en el llano la misma elección, la vida y la muerte. Siempre ese es el punto que determina hacia dónde vas. En pocas palabras, amados míos, no podemos ser meros espectadores de lo que está pasando en nuestro entorno. Si alguno de los que está aquí, o Yeshua lo está diciendo, si tienes hambre y estás pasando necesidad por fidelidad, levanta la cabeza. Porque el Dios que alimentó a Elías, haciendo que lo más inmundo, los cuervos, le trajeran alimentos y después preparando en Sareptar, como dije recién, a una viuda, ese mismo Dios sigue existiendo hoy a tu favor, es decir, te sostendrá a ti en medio de esta necesidad que hoy estés pasando. Ahora, si estás cómodo, saciado, enamorado de esta seguridad financiera que hoy tenés, Yeshua dice que empieces a temblar, porque los lamentos funerarios que se vienen de parte de los juicios divinos a la tierra también te van a tocar. Cuando hablo de funeral no hablo de que se va a morir alguien de tu familia, hablo de esa muerte ontológica que da el tanto estar ocupado detrás de las riquezas. 3 cosas para aplicar esto que hemos hablado hoy. Es una práctica radical. Primero, renuncia. En pocas palabras, saca al mamón, a la mamona o al mamona, como se dice correctamente, del trono de tu corazón. Segundo, justicia. Entender que tus recursos, aun si son abundantes, no es tuyo, son para compartir. Tu riqueza es para compartir. Tu empresa es para dar. ¿Querés que tu empresa aumente? Es para dar. Y tercero, valentía. No busquen ese consuelo temporal de, pongo entre comillas, Tiro, la Babilonia comercial, el mercado financiero, las criptos, los dólares. No busquen ese consuelo.
Busquen el reino de Dios y su justicia y verán que todo es añadido. ¿Pero dónde lo van a buscar? ¿En el monte? No, búsquenlo en el llano, en su cotidianidad, estar en atención o velando por las necesidades de todo el que se te acerca. Pido en este final que Dios nos libre realmente de la avaricia, como lo dije hoy en el aula, y que nos infunda la valentía para vivir este reino de Dios, no como la religión quizás nos la presentó, sino como Yeshua nos está diciendo que lo tenemos que vivir. Me asusta vuestros silencios, pero a la vez no tengo miedo. Me asusta en el sentido de saber que ustedes están profundamente meditando y debe ser infinito todo lo que están desarrollando. Por eso a la vez no tengo miedo, porque toda esa profundidad donde ya se ha generado en tu alma, desde mañana nomás empieza a ser evidencia de alguien que es parte de los bienaventurados. Alguien que no quiere la zona de confort de la acumulación de bienes, sino que quiere servir incondicionalmente a aquel que lo llamó de las tinieblas, como dice Pedro, a su luz admirable. Vamos a orar, ¿les parece bien? Aprovechen este silencio. Primero, ¿te animás a renunciar a lo que siempre el sistema nos vive inyectando, que es el amor al dinero? Mamona es la actitud de solo estar preocupado por dinero. Renuncia. Rendite al amor de Dios y volvete de nuevo a comprometer por la justicia. Vamos, ofrécete como un siervo para su gloria. Y desde eso sentí que estás en el plano del propósito. Sos de los bienaventurados. Es decir, si servís incondicionalmente, nada te va a faltar. Busca el reino de Dios y su justicia. Todo te será añadido. Mientras vas orando, Padre nuestro, alabo tu nombre. Cuando comenzó este tiempo de mesa, la Jastará nos llevó a cantar el trisagio y mientras cantábamos el trisagio, notábamos que el salón del trono se nos abría para que confiadamente nos metiéramos allí. Y esta mesa está exactamente en el medio del salón del trono celestial. Te pido que esta mesa, en donde todos ahora estamos comulgando contigo por el pan del evangelio que hemos comido, nos lleve a activar una memoria para no olvidarnos de quién es el que nos dio el poder de tener éxito, el poder para hacer riquezas. Por eso te solicito que en donde esté alguien pasando la llanura del valle de sombra y de muerte, porque su economía está temblando, en este momento la fe se active de tal manera que el poder que sale de Yeshua haga un cambio financiero en esa mujer o en ese varón que viene desde hace una semana clamando porque tenía miedo de que su economía cayera. Te pido por cada matrimonio que cuando se junten a orar no lo hagan con el miedo de que está faltando dinero para pagar sus cuentas, que se junten a orar por el nuevo proyecto de servicio. Te entrego en tus manos al varón o a la mujer que después de esta proclamación y este estudio entiende que renunciando al amor al dinero solo se doblega ante el hecho de amarte solo a ti. Amarte solo a ti. Si te aman es porque están yendo al llano confiados de que son verdaderos profetas. Que abran la boca y que tú se las llenes de profecía. Que el mensaje que ellos tengan obtenga el fruto de pobres que se meten en la zona de la bienaventuranza y aún pobres de espíritu, esos ricos que están perdiendo finanzas y que están asustados. Señor, aquí hay gente que conoce a gente rica que está necesitando de este evangelio. Que no teman abrir su boca y llevarlos de la muerte a la vida. Por aquel que se levantó de la tumba y está a tu derecha, el que venció al pecado y vencerá al postrer enemigo que es la muerte, Yeshua, te agradezco este momento. Amén.